Vamos a meditar en la palabra del Señor. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículo número 13. Vamos a continuar con toda esta seguidilla de el Sermón del Monte, y esta sería la cuarta parte. Y aquí habla justamente en Mateo capítulo 5, versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué significa ser la sal de la tierra? Vamos a continuar estudiando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Hasta aquí habíamos visto ya las bienaventuranzas. Y ahora continuamos con una de las enseñanzas más conocidas de este precioso sermón. Vosotros sois la sal de la tierra. Y para comprender a qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra, tenemos que analizar esta declaración desde dos puntos de vista. Uno desde el punto espiritual y otro desde el punto terrenal o material. Veamos cada uno de ellos por medio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el enfoque espiritual, qué significa ser la sal de la tierra. Y para poder comprender el enfoque espiritual de lo que significa ser la sal de la tierra, tenemos que hablar primeramente de los pactos. En los tiempos bíblicos, para rectificar los pactos se utilizaba la sal. Un pacto de sal significaba que no podía ser quebrantado. La palabra del Señor dice en Números capítulo 18 versículo 19: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Mira, acá dice pacto de sal, o sea, no puede ser quebrado. Segunda de Crónicas capítulo 13 versículo 5 dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero seguramente muchas veces no habrás visto esto. Entonces tenemos que saber que en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con su pueblo basado en la sangre de los corderos que eran sacrificados. La sangre del pacto era la sangre de los corderos. En Éxodo 24 dice, el versículo 7, acá te lo leo para ver, acá está. Dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, para recordar que ese pacto hecho por Dios con su pueblo era inquebrantable, se usaba siempre la sal en todos los sacrificios. Levítico capítulo 2 versículo 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, dice. ¿Ok? Bien. Ahora podemos ver que nuestro Dios, para realizar un pacto espiritual y eterno, utilizó algo terrenal.
algo que puede llegar hasta a ser algo insignificante, que es la sal. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer un nuevo pacto. No solamente con su pueblo, sino con todos aquellos que creyeran en Él, que creen en Él, que creyesen en Él. Un nuevo pacto por medio de su sangre derramada en la cruz. Acordate que Él dice, levantó la copa, en la cena dice, levantó la copa y ¿qué dijo? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahora, nuestro Dios, para poder establecer ese nuevo pacto espiritual y eterno, hecho con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con los seres humanos nuevamente utiliza algo que podría ser considerado insignificante: nuestra vida. Por eso nosotros somos como sal de la tierra. Somos usados por nuestro Dios para establecer este nuevo pacto con aquellas personas a las que les predicamos el Evangelio, con aquellas personas a las que les hablamos del nuevo pacto, es decir, de la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3:4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino de nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Te das cuenta? Este es el enfoque espiritual del significado de la sal. Ahora vamos a ver el enfoque terrenal. ¿Qué significa ser sal de la tierra? En la actualidad muchas personas anhelan con buen corazón y con buenas intenciones transformar, la ciudad, el país, la sociedad, el barrio donde viven. Pero piensan que la única forma de poder hacerlo es llegar a hacer algo, o sea, hacer un profesional, un maestro, un intendente, a ser un pastor, una persona de influencia, un concejal. Pero en los versículos que nosotros vimos recién, nuestro Señor Jesús nos enseña algo bien importante. Los cristianos podemos marcar la diferencia en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, no por lo que podemos llegar a ser, sino por lo que ya somos. ¿Y qué somos? La sal de la tierra. Entonces podemos decir que sal significa preservar nuestra conducta de la corrupción. Ser sal nos habla de preservar de la corrupción. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La sal en los tiempos antiguos era el preservante más común para los alimentos, porque la sal no permite que la carne se corrompa. El conservante más común era la sal. Y en la actualidad vivimos en una sociedad en la cual pareciera que todo es relativo, dependiendo de lo que las personas opinen o crean. Pero los cristianos, como sal en este mundo, debemos llamar bueno a lo bueno. Es decir, lo que agrada a Dios, y llamar malo a lo malo. Es decir, al llamar al pecado, justamente, y decirle que es pecado. A lo que no es agradable ni aprobado por Dios, hay que decirlo. No podemos dejarnos llevar por la relatividad de la sociedad de hoy. Hoy viven en concubinato y nadie dice nada.
Viven en fornicación, nadie dice nada. Viven en vicios y nadie dice nada. Dice, no, lo importante es que Dios quiere tu corazón. Cuidado con llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuidado con hacer luz. Cuidado con hacer luz donde hay tinieblas. O mejor dicho, hacen de la luz tinieblas. Muchas veces por ser o caerles bien a las personas que nos rodean, se nos olvida que tenemos que ser sal y no comportarnos como el azúcar de este mundo, aprobando o quedándonos callados ante aquello que sabemos que no está bien, ante aquellas cosas que sabemos que no agradan a nuestro Dios, y nos tenemos que levantar realmente como la sal de este mundo y no tenemos que quedarnos callados con esto. Porque la palabra de Dios nos declara que aún nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Como podemos ver acá, no se trata de ser ofensivos, pero sí tenemos que saber cómo responder a cada uno. Y ser sal nos habla de ser influencia transformadora en este mundo. Mateo 5:38 dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Estas enseñanzas de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte nos permiten comprender lo que significa ser sal en este mundo. Es decir, nos enseña cómo podemos ser verdaderamente una influencia impactante, transformadora en la sociedad que vivimos. Ya que la sal, aunque sea una pequeña cantidad, marca una gran diferencia en donde se aplica. Ahora, verdaderamente, esta forma de vida de la cual nos habla nuestro Señor Jesús es contra naturaleza, es anticultural, porque definitivamente es todo lo contrario a la manera de vivir del mundo. Porque lo normal en nuestra sociedad es amar a los que nos aman, tratar bien a los que nos tratan bien, ayudar a los que nos han ayudado. Pero nuestro Señor Jesucristo nos pregunta, ¿por qué si amáis a los que os aman, qué recompensa tendréis? ¿Te das cuenta? Ahí en el versículo 46. Y vamos a ver algunas de las reacciones que podemos encontrar en las relaciones con nuestro prójimo. Por ejemplo, reacciones humanas. ¿Cuál es la reacción humana? Yo hago el bien a aquel que me hace el bien. Una reacción animal es hacer el mal a aquel que me hace el mal.
Y una reacción diabólica es hacer el mal a aquel que me hace el bien. Ahora una reacción divina, ¿sabes cuál es? Hacer bien aún a los que me hicieron mal. Y esa reacción divina, esa forma de vivir mostrando el amor y el perdón de Dios, es lo que marca la diferencia entre los hijos de Dios y los inconversos. Es lo que marca la diferencia entre ser uno más en la sociedad o ser la sal en este mundo. Para poder ser sal en este mundo, para poder ser verdaderamente una influencia transformadora, tenemos que tener bien claro en nuestra vida de qué espíritu somos. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu son, porque del Hijo del Hombre no ha venido para poder ver las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Cada uno de nosotros tenemos que saber y tener bien claro en nuestra vida que nuestras acciones pueden salvar o condenar a nuestro prójimo y a nuestra manera de vivir y nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Tiene que estar directamente relacionada al propósito de nuestro Dios, que es ganar almas, no perderlas. ¿Cuánta gente dice: voy a orar para que esta hermana venga y me pida perdón, o voy a orar para que esta hermana se vaya de acá, voy a orar? Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos: ¿estoy siendo sal en este mundo? ¿Están mis acciones y mis actitudes en sintonía con el propósito de Dios de salvar las almas? Voy a disciplinar a esta, vas a ver, la voy a reventar, me va a venir a pedir perdón, y después dicen que son sal. Sal de la tierra tenemos que ser. Y la palabra dice que ya somos. ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene que ir en un punto justo. Poca sal se nota, mucha sal también. Equilibrio. Equilibrio. Acordate, vuelvo a repetir, equilibrio. Sé equilibrado, sé sal. Sé una persona de bien. Sé una persona con reacción divina. Muchas veces en las iglesias se arman esas competencias que sean sal. Significa esto es ser un creyente de verdad, un hombre de Dios, una mujer de Dios, una persona llena de Dios, que sazona, que condimenta por donde pasa. Medita en esta palabra y que Dios te bendiga.